Queridos estudiantes, esta clase corresponde al día jueves 2 de abril. Continuamos con la unidad 1, denominado el hecho religioso, iniciación a la fenomenología de la religión. El primer punto es la búsqueda antropológica desde un sentido trascendente. La clase pasada trabajamos dos temáticas que eran el tema de la vida y de la muerte. Decíamos que el ser humano se hace preguntas, se enfrenta a situaciones en la vida y esas situaciones de la vida lo abren a un sentido trascendente y lo abren también a lo que estamos trabajando en el curso, que es la pregunta eh, por Dios, la pregunta en el fondo por el sentido de las cosas, y eso hace que la persona luego adhiera o no a una religión o a una creencia. Entonces, en esta clase vamos a trabajar dos elementos. Uno es la convivencia, como el convivir con otros también nos abre a la pregunta por Dios, y también vamos a terminar con el tema del sentido trascendente, o sea, porque en el fondo tanto la vida, la muerte y la convivencia están atravesadas por la trascendencia como una capacidad propia que tiene el ser humano. Bien, vamos a partir entonces por el tema de la convivencia. Eh, la convivencia, eh, algunos autores la tratan como el tema de la alteridad. El concepto alteridad va a ser bien importante en la filosofía actual. Alteridad viene de alteritas, una palabra latina que significa la condición de ser otro. Entonces el gran problema de la convivencia tiene que ver con que existe un yo, que somos cada uno de nosotros, que se experimenta como singularidad, pero existe un otro, que es ciertamente distinto de cada uno de nosotros. O sea, eh, dicen los psicólogos, ¿no?, en estos estudios que hacen del niño que pequeño, es que cuando nace el niño, lo primero que empieza a descubrir es que él es un ser, o ella es un ser distinto a su madre. Que pensar que desde el principio estuvo en su vientre, luego, bueno, se corta este cordón umbilical, pero se mantiene este apego a través del amamantamiento. Entonces, poco a poco va descubriendo el niño que él es un ser singular y su madre es otra persona. Y luego van apareciendo otros tantos otros, ¿m?, como como puede ser el padre, como pueden ser los hermanos, otros familiares, etc. Entonces, el gran problema del convivir con otro es que ciertamente es algo evidente, ¿no?, que el otro no soy yo. O sea, yo veo el mundo desde una visión, desde una perspectiva, y la otra persona la ve de otra manera. Quizás estos días que hemos tenido que estar en casa más que otras veces, nos ha pasado que nos encontramos con nuestro hermano, nuestro padre, o con la tía, con la abuela, y nos damos cuenta que existen diferencias, que existen problemas, que a veces se nos torna insoportable la convivencia en la casa. Y estamos hablando de los nuestros, o sea, ni siquiera estamos hablando de un otro que no es nuestro familiar, de un otro que encontramos en el trabajo, en la universidad, en la calle, ¿no?, donde posiblemente son personas quizás más diferentes a nosotros, no lo sé, pero, pero ciertamente el encuentro con el otro, el entender al otro desde su perspectiva, es algo complejo, ¿no? Y se producen altercados, se producen problemas, y ciertamente la persona se pregunta, o sea,
¿por qué no nos llevamos bien? ¿Por qué tenemos estos problemas? O puede ser al revés, ¿no? ¿Por qué el amor? Porque, en fin. Entonces, aparecen diversas concepciones del otro, ¿no? Uno puede hacer un recorrido. Quizás una de las expresiones más complejas del otro es cuando se plantea que el otro es el infierno. Sartre dice esto, ¿no? Que el otro es el infierno. Entonces uno podría decir, bueno, qué terrible, ¿no? O qué egocéntrico este John Paul Sartre. Este hombre que es un existencialista lo plantea de esa manera porque dice lo siguiente. Dice, si yo no me entiendo a mí mismo, ¿cómo voy a entender al otro? Entonces por eso el otro se torna un infierno para mí porque es incomprensible, ¿m? Porque ni siquiera yo me poseo, o sea, ni siquiera yo me comprendo. Esa es una postura quizás bastante extrema. Otra postura extrema sobre la relación que tenemos con el otro es la relación de objeto, cuando la persona aparece como un objeto que uno utiliza. Entonces, por ejemplo, en este tiempo, eh, muchos digamos, de los acontecimientos que están pasando, las personas se vuelven cifra o se vuelven estadísticas. Entonces decimos, bueno, hay tanta cantidad de personas infectadas y tanta cantidad de personas que han muerto, 7, por ejemplo, 7, 8 personas muertas. Entonces aparece eso como una cifra. Entonces decimos, bueno, 8, 10, 12 todavía no es mucho, en fin, pero detrás de cada de ese número, o sea, hay personas, hay familias, hay dolor, hay sufrimiento. Dentro del número de los infectados también hay miedo, hay temor, hay, en fin, muchas cosas que está pasando esa persona, ¿no es cierto? Que nosotros lo vemos como un número. Entonces, es una visión más bien desde el liberalismo, desde una visión más bien utilitarista, ¿no? También al otro lo puedo considerar como persona, y ahí cambia la cosa, ¿no? Porque yo cuando considero al otro como persona, le considero o valoro su dignidad, su interioridad y su libertad, ¿no? O sea, reconozco que la otra persona es valiosa, que la otra persona tiene sentimientos, se emocionan y también puede tomar sus decisiones. Entonces, en las relaciones que tenemos con las personas, bueno, lo ideal es que tengamos esta relación personal con el otro, pero muchas veces no nos sucede eso, ¿no? Los conflictos suelen ser a veces muy complejos. Eh, por otra parte, tenemos ¿qué pasa con nosotros? ¿No? O sea, lo contrario de la convivencia se ha planteado que es la soledad. La soledad puede ser positiva, ¿no? O puede ser también negativa. Existe una soledad positiva cuando nosotros eh, trabajamos la introspección, ¿no? O sea, por ejemplo, estos momentos en que quizás estamos más en casa, no tenemos que trasladarnos, etcétera, es posible, hay algunos que no, que hacen cosas todo el día, pero es posible que podamos tener momentos de soledad, de estar solos, y eso no es negativo, ¿no? Si es que hacemos este proceso de introspección, o sea, en el fondo de revisarnos a nosotros mismos, eh, de pensar, bueno, en la realidad que estamos viviendo, valorar a lo mejor cosas que no valorábamos, ¿no? Entonces, esa introspección ciertamente nos hace crecer y es algo bueno, y es algo que deberíamos hacer siempre, ¿no? No que la realidad nos obligara, ¿ah? Sino que nosotros deberíamos darnos esta posibilidad de esta soledad positiva que nos ayuda a crecer. Pero también existe una soledad que es negativa. Y ahí aquí hay que poner atención, que sería el aislamiento. Aislamiento. Bueno, aislamiento viene de isla, ¿no? El ser humano no puede ser una isla, nosotros necesitamos del otro, ¿no? Quizá esta, esta situación ha hecho de que nos demos cuenta
que necesitamos del otro más de lo que nosotros pensábamos, o que quizá éramos más expresivos, que éramos más cariñosos, más de lo que nosotros pensábamos. Entonces, lo negativo es el aislamiento, es decir, cuando en el fondo puedo quedarme solo o puedo estar en medio de un montón de personas, pero en el fondo no me siento en relación con el otro, no soy capaz de relacionarme con ese otro. Entonces, por ejemplo, en los grupos cursos se da que a veces cuando hacemos algún trabajo eh, así grupal, siempre hay alguien que le cuesta, por ejemplo, más entablar relación o formar un equipo o tener habilidades sociales, ¿no? Más que otros. Entonces, allí se produce un problema o no sé, que no tengas con quién contar. O sea, puede ser que, no sé, pues que tengas 1000 amigos en Facebook, pero llegado el momento, frente a una situación X, no tienes a quién recurrir. Entonces también se habla de este tema de las redes, ¿verdad? De las redes que uno va formando y que en eso hay personas que quedan al margen de estas redes. Entonces, ese aislamiento es bastante negativo y que también te lleva a una pregunta, o sea, ¿por qué estoy solo? ¿Por qué? Bien, ahora, esto como, por así decirlo, en lo micro, las relaciones interpersonales que establecemos con los otros. Pero también hay una alteridad que podríamos decir que es macro y que tiene que ver con la sociedad, lo que llamamos la sociedad. Entonces, en el fondo, la vida social no es algo añadido a nuestra naturaleza humana. O sea, nosotros somos sociales por antonomasia. O sea, de hecho, nuestro primer núcleo social es la familia, independiente cómo sea la familia, cómo esté constituida, pero el, por nuestra fragilidad humana, nosotros necesitamos tener alguien que nos acoja cuando nacemos. Es decir, no sé, si nosotros comparamos al bebé humano al bebé mono, por ejemplo, el bebé mono nace y en poco rato, en fin, ya el mono se traslada, sube árboles, aprende a recolectar su alimento, en fin, ¿no? Va moviendo en su entorno. En cambio, el bebé de la especie humana es muy frágil, es muy indefenso, entonces necesita del cuidado de otros adultos, ¿no? Entonces eso hace también de que se vaya formando o construyendo, ¿no es cierto?, una familia que acoge, independiente, insisto, cómo sea esta familia, y necesitamos ir viviendo en núcleos humanos, o sea, de hecho, la sociedad, ¿no es cierto?, se va construyendo de esa manera a través de barrios, de espacios. Quizás en el mundo antiguo esto de vivir en tribus, vivir, ¿no es cierto?, con otro, era mucho más evidente por las amenazas de otros grupos humanos o por la amenaza de animales, etc. Quizás nosotros no hemos creído eh, el cuento, diría yo, a esta altura, de que podemos vivir solos y nos damos cuenta que no, que necesitamos vivir como sociedad, que necesitamos enfrentar ciertos problemas como sociedad, que es un poco lo que estamos viviendo ahora. Entonces, el ser humano, por ser humano, porque tiene esta condición, digamos, social, incluso crea asociaciones, instituciones con diversos fines económicos, culturales, recreativos, deportivos, profesionales, políticos, etc. Entonces, eh, y bueno, personas que están muy relacionadas así socialmente, están muy involucradas, ¿no?, en este tipo de asociaciones, y otras personas que quizás no lo están tanto. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? O sea, que en el fondo, en la relación que tenemos con el otro, experimentamos el amor, experimentamos la envidia, también quizás experimentamos el odio, experimentamos la necesidad de estar con otro, eh, etcétera, ¿no? Y en medio de todo eso, o sea, surge también desde la convivencia, desde esta problemática, sobre todo quizás cuando no nos llevamos bien con otro, surge la pregunta sobre Dios. O también cuando experimentamos el amor, también
puede surgir la pregunta sobre Dios, en el sentido, ¿quién nos regala, ¿no es cierto?, estar enamorados o experimentar este amor, o cuando una madre tiene un hijo, un padre tiene un hijo, ¿no es cierto?, ve, ¿no es cierto?, esta maravilla de lo que produce la relación de dos, ¿no es cierto?, en este hijo. Entonces, la persona de alguna manera eleva su mirada y se pregunta, ¿no es cierto?, se hace la pregunta religiosa. Eso es un poquito lo que queríamos trabajar cuando hablamos de la temática de la convivencia dentro de esta unidad que es la fenomenología de la religión. Bien, junto con esto tenemos, digamos, otro elemento que, como decía, atraviesa tanto lo que decíamos, las preguntas sobre la vida, la muerte y la convivencia, ¿no es cierto?, esta triada, es atravesada por el sentido de la trascendencia. ¿Qué es lo que queremos, digamos, explicar con esto, del tema de la trascendencia? Que la trascendencia no es algo inventado, ¿no?, sino que el ser humano es un ser trascendente por antonomasia. Ahora, esta trascendencia en muchas escuelas filosóficas ha sido opuesta a la inmanencia, ¿no? Aquí yo voy a hacer una opción y voy a decir, mira, la trascendencia en el fondo se despliega en dos dimensiones. Una trascendencia inmanente y una trascendencia trascendente. Ya, bueno, voy a explicar esto. La trascendencia inmanente, en el fondo, es que el ser humano tiene esa capacidad de salir de sí mismo. Es decir, yo tengo mi cuerpo, mi espacio, mi tiempo, ¿no?, pero yo soy capaz de salir. O sea, de hecho, el hecho de que yo esté en este momento comunicando, o sea, el hecho de que tú me estés escuchando, yo trasciendo de mi corporalidad, de mi ser material. Y a lo mejor con lo que estoy hablando te estoy provocando, puede ser aburrimiento, interés, lo que quieras, pero estoy saliendo de mí misma. Entonces, el ser humano tiene esa capacidad, ¿no?, por eso de trascender, salir de sí mismo. Pero hay una trascendencia trascendente, que es un salir de sí mismo hacia una realidad que nos supera como seres humanos y que nos proyecta más allá de nuestro entorno, y que en el fondo vamos a ver que se trata de la búsqueda también religiosa, que se manifiesta de esa manera, pero también de otras, que tiene que ver con los grandes ideales, por ejemplo, que tiene, a ver, yo puedo trascender mis actos, por ejemplo, hacia la búsqueda de la libertad, la búsqueda de la justicia, por ejemplo. O sea, son espacios, ¿no es cierto?, de realidades que son, que trascienden mucho más, pero que a la vez se constatan en hechos prácticos. Por ejemplo, el amor nadie lo ha visto, ¿ya? Pero si uno se enamora, hace actos concretos. Por ejemplo, proyectarse a vivir juntos, a tener un espacio donde estar, una casa, un departamento, etc. Bien, entonces, por ejemplo, dentro de esta trascendencia inmanente, podemos distinguir tres elementos, ¿ya?, que son el aspecto categorial. O sea, en el fondo, el ser humano levanta categorías para responder a cuestionamientos. Entonces, y ahí, ¿no es cierto?, el ser humano tiene una capacidad infinita de preguntar, de hacerse preguntas. Hay una inmanencia, una trascendencia inmanente histórica, que es cuando las personas dicen, a mí me gustaría dejar huellas en la vida, ¿no? O sea, que me recuerden porque, no sé, porque escribí un libro, porque fui una persona que luché por la justicia, porque, etcétera, ¿no? Dejar huellas históricamente. Y hay un sentido trascendente inmanente en lo personal. O sea, yo como persona, yo me comunico, yo no solamente en forma verbal, sino también puedo hacerlo desde el arte, desde la técnica, desde el mundo de las ciencias, o puedo hacerlo también desde mi ser afectivo, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que decía en este proverbio oriental, que
Dice que toda persona tiene que plantar un árbol, tiene que tener un hijo y escribir un libro, ¿no? O sea, son tres elementos que de alguna manera hacen que la persona trascienda, ¿no? Un poco esa sabiduría del mundo oriental. Eh, Existe lo que decía yo, esta trascendencia trascendente, ¿sí? Que en el fondo es cuando la persona se eleva, por ejemplo, ya o trasciende hacia la filosofía, hacia la dimensión ontológica del ser que se pregunta, que piensa, que desarrolla, digamos, ese tipo de sistema. Existe una trascendencia trascendente en lo ético-moral, que tiene que ver sobre todo por la búsqueda de la dignidad de la persona, el tema del respeto a la persona. Está todo el mundo de los valores, ¿no? Que yo en el fondo mis actos, como decía, tienen que ver con la búsqueda de grandes valores. Y por otro está el tema religioso, o sea, la trascendencia trascendente me lleva a la búsqueda del totalmente otro, de lo absoluto, de la divinidad, en definitiva de Dios. O sea, en el fondo, por ejemplo, el tema de la vida, o sea, ¿qué es la vida? ¿Cuál es el origen de la vida? Más allá de mis progenitores, ¿ah? Que yo puedo responderme, bueno, porque mis padres me quisieron tener, pero más allá de eso es por qué estoy vivo, qué es la vida, ¿no? Entonces, ¿quién me dio la vida, en definitiva? Entonces, todas esas preguntas tienen que ver con una búsqueda del ser humano, de la divinidad, o en el fondo una búsqueda de Dios a partir de las preguntas. O sea, con lo que decíamos con respecto al tema de la muerte. O sea, ¿qué es la muerte? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿No? Entonces, son preguntas se manifiestan desde la trascendencia trascendente del ser humano. Entonces, lo importante acá es que la trascendencia atraviesa todas las realidades y todas las preguntas. Ahora, la tarea que se propone para este tema de la convivencia y el sentido trascendente es una lectura quizás de un texto que ustedes leyeron cuando eran pequeños, que era El Principito. Al Principito hay un capítulo del Principito que es muy interesante, que nos sirve para trabajar este tema, que es el capítulo donde él se encuentra con el zorro. Y ahí en el fondo se puede establecer esta temática de la convivencia y también el tema del sentido de la trascendencia. Entonces la idea es que lo lean, está puesto allí en la tarea. Entonces ahí son tres preguntas: ¿qué relación existe entre la temática de la convivencia y el sentido del concepto domesticar? Para eso es importante que escuchen esta cápsula donde explico el PPT sobre la convivencia. Ciertamente el concepto domesticar en este capítulo, el Principito, es un término técnico. ¿Ya? No vayan a buscar a la raíz, domesticar, bueno, criar, hacerse amigo de una mascota. No, ese es el sentido de domesticar, el domesticar en el texto del Principito. Luego nombre dos características de este acto del domesticar. Y la última dice: ¿el Principito del zorro realizan algún acto de trascendencia? Bueno, también revisen el PPT sobre el tema de la trascendencia y se van a encontrar que eh, el, el capítulo, esta relación del Principito con el zorro, está lleno de actos de trascendencia. Se pide uno, que describan uno. Bien, recuerden enviar las tareas por el aula, cualquier consulta al foro, y nos estamos viendo si Dios quiere.